Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Bueno, hoy más que nunca, me lo recordaba recién el productor Tomás Viu, esta historia de aclarar que uno tiene más preguntas que respuestas, ¿no? Siempre y a todo nivel, en todo aspecto, desde los casi más de 30 años de periodismo que llevo en la ciudad de Rosario, fundamentalmente radiales, ¿no? Hoy el tema es Vicentín. Y por eso decía que las preguntas son mucho más que las respuestas. Y pensaba en muchas cosas. Pensaba en la historia argentina, porque esto es una crisis capitalista, digamos. Vivimos en un sistema capitalista y la crisis es capitalista. Y pensaba en qué hubiese pasado si en el Pozo de Vargas, en vez de haber ganado Taboada de Mitre, hubiese ganado Felipe Varela, que era el último bastión federal. ¿Qué hubiese pasado si en vez de haber quedado Mitre hubiese quedado Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga? ¿Qué hubiese pasado si hubiese vuelto San Martín y se hubiese hecho cargo del país? Bueno, ¿qué hubiese pasado con toda esa situación, no? Y bueno, yo creo que hubiese pasado lo mismo. Creo que hubiésemos llegado al mismo lugar porque, bueno, no sé. ¿Por qué? Para eso trajimos a un invitado que sabe mucho más que nosotros. Después vamos a recordar también un hecho muy importante, porque tiene que ver con una organización que fue señera, como es la Federación Agraria, y que tuvo que ver con el grito de Alcorta, de aquí de la provincia de Santa Fe. Pero ahora vamos a presentar a nuestros anunciantes y les presento a nuestro invitado. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, y quien está con nosotros es Sergio Arelovich, economista, analista, investigador, asesor, bueno, muchas cosas, muchas tareas dentro de un mismo métier que es el área económica y también, bueno, como escuchábamos a nuestros anunciantes, asesor de la Federación y del Sindicato de Aceiteros de Rosario. ¿Cómo te va? Hola Marcelo, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Sabemos que estás muy ocupado, que el tema es como que pivotea en la provincia de Santa Fe, que es muy importante porque el país está basado en eso, porque hace rato que nos han dejado esa parte de registro en el mundo, esta historia de ser el granero del mundo. Entonces, algo que influya al granero del mundo, como es el caso Vicentín, es como que explota en todos lados, en todo el país. Me imagino contestando llamadas, no sé, desde Jujuy hasta Anzondo, pero te hemos visto en muchas entrevistas de televisoras porteñas, porque como a mí seguramente les cuesta entender qué es lo que pasó con esta empresa en tan poco tiempo, de estar sexta en las exportaciones y en lo que vendía a nivel global, a entrar en una convocatoria de acreedores. Esto que yo dije de la historia, vos me contestaste hace un ratito fuera de cámara, me dijiste, te voy a responder con algo crudo y que creo que es
por ahí podemos empezar, ¿no? Sí, yo no me animaría a pensar en términos contrafácticos cuando te hiciste referencia a Mitre. Sí, un poco más acá me animaría a pensar lo siguiente. Una de las primeras preguntas que a mí por lo menos me surgieron en el grupo del MATE, el Mirador, de la actualidad del trabajo y la economía, que somos quienes revisamos el expediente y trabajamos con los abogados, pensar a ver cómo hizo esta empresa para desde el 31 de octubre del 2018, que fue el último balance que presentaron, hasta el 9 de febrero del 2020, que es cuando hacen la estimación de los activos y pasivos que presentan en el concurso, cómo hizo la empresa para perder casi 90% de su patrimonio. Y la verdad que en función de los papeles que se disponen, de la información que publicó la empresa, de los dichos que andan dando vuelta por la prensa, nada permite explicar esa enorme caída. Ni siquiera el absurdo argumental que utiliza la empresa cuando se presenta en concurso, asociada a este tema. Dice que uno de los problemas que más la afectó fue la devaluación de la moneda, siendo que una empresa que vive precisamente, entre otras cosas, gracias a la devaluación de la moneda. Claro. La devaluación la habría perjudicado cuando el 90% de todo lo vende en el mercado exterior, lo cual parece ridículo y sin embargo a nadie se le ocurrió cuestionarlo, por un lado. Por el otro, el propio expediente es una caja de sorpresa, porque no solamente por las cosas que dice, sino por las cosas que no dice, que se conocen y sobre las cuales el juez no pidió explicación. Por ejemplo, ellos dicen, debemos al día 9 de febrero del 2020 99.345 millones de pesos. Una cifra que no entra en la cabeza por la cantidad de cero que tienen. El juez no le pregunta, a pesar de que está el inventario de los acreedores, qué parte de esa deuda es moneda extranjera y moneda local. ¿Y cuál es la importancia de eso? Y muy sencillo. El precio del dólar hoy, con respecto al precio del dólar del 9 de febrero del 2020, es un 16% mayor. Con lo cual la deuda traducida a pesos de aquello que fue que obligadamente hay que cancelar en dólares, en euros o en otras monedas, está claro que no mide lo mismo. Con lo cual la primera pregunta que yo me hubiese hecho como juez es, mire señor, usted se presentó el concurso, yo le abro el concurso, lo acepto, pero por favor dígame en concepto de qué debe, qué deuda tiene, en qué moneda la tiene, bajo qué cláusulas contractuales, bajo qué tipo de legislación. Y después, bueno, en general algunas cosas han circulado mucho sobre cómo se compone esta deuda que la empresa dice que tiene. Y una parte de esa deuda, 5.400 millones de pesos, dice la empresa que la tiene para con ella misma. Es decir, 4.079 millones para Vicentín Paraguay, que es una empresa controlada por Vicentín Sociedad Anónima Industrial y Comercial, que es la concursada, unos 1.400 millones de pesos que le debe a Renova, una empresa en la cual Vicentín tiene un tercio, un poquito más de un tercio de participación de capital, y después una firma menor de Iferol. Como si eso fuera poco, los accionistas dicen ser acreedores también de Vicentín, porque Vicentín le debe plata, no sé en qué concepto, por 352 millones de pesos. Y después tenés una participación de los estados, no me refiero solamente al Estado Nacional, como acreedores, muy importante. Todos hablamos del Banco Nación, que es el principal acreedor, 18.000 millones de pesos, pero también le debe al Banco Provincia de Buenos Aires, también le debe al Banco Ciudad, también le debe al Banco Vice, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, que también es un banco estatal. También le debe al Banco Hipotecario, que no es un banco estatal, que tiene una participación minoritaria desde el punto de vista de los votos. Claro, que no sé si mucha gente lo sabe, de que el Banco Hipotecario no es, hace rato que ya no es de Alto Palermo, el señor Elstein, claro, por lo menos en la cantidad de votos que le dan su derecho de veto, ¿no? Pero sin embargo, desde el punto de vista de la participación en el capital, vos tenés dentro del capital accionario del hipotecario, al Banco Nación otra vez, y ANSES, plata de los jubilados. Y después tenés bancos comprometidos con deuda que le han dado, que tienen el compromiso de proteger los depósitos, porque dentro de ellos están los depósitos de estados provinciales, como es el caso del Banco Entre Ríos, el Banco Santa Fe, el Banco San Juan y el Banco Macro. Son 4 bancos que son agentes financieros de varias provincias, no solamente Entre Ríos, Santa Fe y San Juan, sino que el Banco Macro tiene una fuerte presencia en el norte y noreste del país, ¿no? En base a esto que vos contás, que es, digamos, se abren llaves para todos lados, y vos en un momento te pusiste en el lugar de juez, en principio, ¿qué es lo que habría que averiguar? ¿Qué es lo que habría que investigar?
para vos? Bueno, lo primero es lo que te planteé, que la empresa explique cómo hizo para perder casi el 90% de su patrimonio en 16 meses. Eso nunca se lo preguntaron. No, nunca se lo preguntaron. La segunda cosa es que la empresa que se presenta en concurso de acreedores es Vicentín Sociedad Anónima Industrial y Comercial, que a su vez forma parte, es un holding que controla algunas empresas, participa en otras empresas, pero que también está vinculada, no en forma societaria, sino porque tienen los mismos accionistas, con estas empresas que se abrieron en otro territorio fuera de la Argentina, sobre todo el caso de las uruguayas. Entonces no se puede analizar el estado de situación de la empresa, ni la situación que derivó en este estrés financiero, incapacidad de pago que manifiesta la empresa, sin a su vez mirar qué es lo que hizo con las compañías extranjeras. Son estructuras muy raras. Marcelo, por ejemplo, hay una empresa en Uruguay que se llama Vicentín Family Group, y hay otra empresa que se llama en Uruguay Vicentín Family Group, operaciones y ventas especiales, una cosa así, que es propiedad de la primera. Las dos radicadas en Uruguay. Y esta segunda se especializa en dar préstamos a compañías del grupo Vicentín. Y los principales destinatarios, los préstamos que otorga, son dos empresas que están radicadas en la Argentina. Una, el frigorífico Friar, y otra, algodonera Avellaneda. Entonces vos te preguntás, ¿hacía falta tener una empresa en Uruguay para que le preste plata a dos empresas en la Argentina? No sé si acá hay un sistema financiero que puede bancarlos y atender perfectamente sus necesidades crediticias. Yo me permito dudar de que ese préstamo que dice, o esos préstamos que dice Vicentín Paraguay, Vicentín Uruguay, le debe Friar y algodonera Avellaneda, alguna vez haya cruzado la frontera por Paysandú o por algún lado. En cambio, sí cruza por la frontera el pago de capital e intereses para ese préstamo, pero como esto ocurrió durante los años del macrismo y las regulaciones en materia de control de divisas fueron a parar al tacho de basura, es probable que sea una burda maniobra donde se dibuja un préstamo que jamás entró, pero se gira en cambio capital e interés para pagar un préstamo que nunca entró. Por lo tanto, es una forma de giro de utilidades bajo otra modalidad. Lo que uno piensa enseguida, porque aparte lo hemos sufrido muchas veces y no hace mucho tiempo, fundamentalmente con el gobierno de Macri, es que gran parte del capital ya no está en la Argentina, digamos, no está acá, está afuera, convertido, no sé en qué, si en oro, en dólares, en valores, no sé, eso es viable también, o es lo que probablemente sea. Es altamente probable que eso haya ocurrido, Marcelo, no está probado, pero lo que no puede hacer el juez es no hacer frente a esto. Por eso tiene que extender la mirada hacia el conjunto de compañías que tiene Vicentín afuera, estén o no vinculadas societariamente. Pero ya te digo, si vos lees quiénes son los accionistas de estas compañías en Uruguay, estos accionistas también son accionistas de Vicentín Sociedad Anónima Industrial y Comercial en la Argentina, con lo cual tenés que averiguar algo de esto. Y además, sobre todo, la operatoria a través de paraísos fiscales, una de ellas es Panamá, que es una cuestión demasiado delicada. Y las empresas que ahí no figuran ni declara a Vicentín como parte del grupo. Por ejemplo, una que tenemos demasiado cerca, que es Terminal Puerto Rosario, donde Vicentín, en lo aparente, no sería controladora de esa empresa, pero donde nosotros sabemos que Terminal Puerto Rosario es Vicentín, ¿no? Claro. Bueno, esto es un poco de historia reciente, lo que vos terminás de contar. Aparece la figura del gobierno nacional con una noticia en el medio de encima de esta cuestión de la pandemia, del pueblo mirando para otro lado, de la gente tratando de cuidarse, de no enfermarse, de no morirse, de esto, de aquello y demás. Aparece el presidente de la Nación, vamos a expropiar Vicentín. ¿Qué fue eso para vos? Bueno, el DNU, que resuelve el Poder Ejecutivo, dice dos cosas. Primero, vamos a intervenir la empresa. ¿Cuál empresa? La concursada, Vicentín Sociedad Anónima Industrial y Comercial. Ahí me parece que se quedaron cortos, porque debieran haber anunciado eso junto con
otro conjunto de operaciones que abarque la totalidad del grupo. Y junto con eso, en el DNU figura que van a mandar un proyecto al Congreso de la Nación de expropiación, que es lo que tiene que resolver el Congreso de la Nación. Son dos cosas separadas. Para mí lo más importante en ese anuncio, en el DNU, no era la expropiación. Para mí lo más importante era la intervención. ¿Por qué? Porque era y sigue siendo necesario desplazar a la conducción de la empresa, estamos hablando de los directores, no necesariamente los accionistas, O sea, ¿quiénes dirigen la empresa? Actualmente la empresa está en manos de quién. De los directores tradicionales. O sea, no pasó nada todavía. No pasó nada. También podría haber ocurrido una cosa así. En concursos tan problemáticos como este, el juez lo primero que resuelve es desplazar a la dirección. Y este juez no lo resolvió. ¿Vos tenés datos de este juez? Mirá, lo único que sé de este juez que fue empleado del Banco Nación, tuvo un cargo jerárquico importante en Reconquista, antes de pasar al sistema judicial. Creo que hace 1 año y medio ocupa este lugar. Esto no quiere decir nada en principio, pero no pareciera compatible éticamente que este hombre se haya desempeñado en la entidad que es el principal acreedor, en donde recibió el dinero, y que ahora sea el juez del concurso, ¿no? Claro. No es un delito en sí mismo, pero es un tema que al menos debiera haber sido evaluado. Volviendo a lo del DNU que vos decías, Sí. porque después, cuando ocurre el rechazo por parte del juez, el gobierno de la provincia de Santa Fe, no vio acuerdo con el gobierno nacional, resuelven elevar la apuesta. Y por lo tanto, deciden acompañar la intervención, pero en lugar de que el interventor sean las 2 personas que el Poder Ejecutivo Nacional había designado, dice no, la intervención la va a decidir la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, por lo que dice la Ley de Sociedades. Si había alguna duda de constitucionalidad o inconstitucionalidad, ahí se salva, porque lo que dice la Ley de Sociedades es eso. Entonces, se designan como interventores a los 2 funcionarios que designó el Gobierno Nacional, más un funcionario de la Inspección General de Personas Jurídicas. Pero lo bueno, lo curioso, lo destacable, es que el escrito que prepara la Inspectora General de Personas Jurídicas, entre otras cosas, dice que el actual directorio no es idóneo para manejar la empresa, pues son los responsables que llevaron este estado de situación. Y el juez, con una picardía, en lugar de rechazarlo, abre un expediente aparte. Es otro incidente, con lo cual va a dormir el sueño lo justo cuando eso se resuelva, y en mientras tanto los directores van a seguir siendo directores. Probablemente este programa también se vea, porque es justamente el canal se llama Televisión Regional, gente de campo, ¿no? Y Vicentín ha contraído deudas con muchos productores de la zona. Hay una pregunta con eso que no la vamos a contestar ahora, que es mía. Yo no sé cuántos, hace 2 días atrás se cumplió el aniversario de lo que fue conocido como el rito de Alcorta, ¿no? Que eran los pequeños chacareros. Para aquellos que no lo saben, por ejemplo, aquí en Rosario, hasta qué punto llegó esa organización, lo que es el edificio de la Labardén, ¿tá? Eso era el hotel de la Federación Agraria. Eso era el lugar donde venían los chacareros de la zona a hacer trámites a Rosario y paraban en ese lugar que había construido la Federación Agraria. O sea, tan bien le fue a los Chacareros Unidos que pudieron construir un edificio como la Labardén, ¿no? Como hotel de la Federación Agraria. Eso después, obviamente que también pasa lo que pasa con el desguace de la industria nacional y de las organizaciones nacionales, pero ¿qué pasa con... me olvidaba de eso, decir que tengo la duda y no sé cuántos son los dueños de la tierra que trabajan su tierra. ¿Tá? ¿Cuántos son los llamados chacareros que en realidad viven de trabajar la tierra y no viven de rentas, de arrendar sus campos y que lo trabaje otro? Eso es una pregunta. Pero es mucha la deuda que tiene este grupo Vicentín con los pequeños agropecuarios de la provincia.
Bueno, no solamente de la provincia de Entre Ríos también y de la provincia de Córdoba también. Y en realidad el daño no está solamente en los productores agropecuarios que figuran nominalmente como acreedores, sino en las cooperativas, porque detrás de las cooperativas hay centenares de productores, con lo cual te podría decir que son varios miles los acreedores, no solamente 2.400 o 2.600 como figura allí, por el efecto que esto tiene de arrastre. Sobre la primera pregunta, digo yo, en general hay un atraso porque nadie le dio mucha bolilla a los resultados del último censo agropecuario hecho en la Argentina. Hay zonas en las cuales el 40% de las explotaciones agropecuarias en la Argentina, en la zona pampeana, hay zonas en las cuales el 40% lo es sobre la base del trabajo de quienes no son propietarios de la tierra. Es muy alto. Es una situación diferente de la época del grito de Alcorta. Recordemos, el grito de Alcorta, el reclamo era el acceso a la propiedad. Y ahora los propietarios, los pequeños propietarios, es el acceso y la defensa de la renta. Se transformaron de inquilinos en propietarios, gracias a la reforma de la ley de alquileres de Perón, y de propietarios se transformaron en rentistas, en una larga parábola que es muy interesante analizar y que excede, por supuesto, el encuentro de hoy, ¿no? Claro, seguro que sí. Bajamos de la Nación a la provincia de Santa Fe. Aparece la figura de Perotti con una propuesta. ¿Es superadora? ¿No lo es? ¿Es distinta? ¿Es lo mismo? Mira, yo he leído lo que ha leído todo el mundo, buena parte tiene que ver con la prensa. También se descomponen dos cosas. Primero, el tema de la intervención. O sea, el gobierno provincial decide intervenir de la mano de una resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas. Después está el qué hacer. Y yo sigo insistiendo en esto. Lo fundamental es el tema de la intervención y la investigación para separar la paja del trigo y para que la empresa no se caiga, para que siga teniendo la cantidad de trabajadores que tiene y para que pueda armar una arquitectura de pago capaz de atender el conjunto de obligaciones que tiene con los acreedores, fundamentalmente con los productores. Porque si esto no lo hace, va a ocurrir en forma profundizada lo que ya está ocurriendo, que los productores, al ver limada su confianza, no le van a mandar cereal, y si no le mandan cereal, se lo mandan a otro. Y si se lo mandan a otro, la pregunta es, ¿quién es el otro? Bueno, te digo que el otro son un conjunto de empresas transnacionales, con lo cual la extranjerización se da de hecho. Sobre el proyecto, sobre la idea que en general apareció, que tiene el gobierno provincial, Perotti en particular, creo que él está muy preocupado porque la casa de control y la casa matriz no se vaya de la provincia de Santa Fe. Y yo dudo de que el poder de administración esté en la provincia de Santa Fe actualmente, porque no lo está, porque está afuera, está claro en función de lo que hicieron y del vaciamiento. Y me parece que es una cosa que hay que discutir por un lado. También, debo decir que a mí me seduce mucho más lo que pensaba y lo que sigue pensando el gobierno nacional y no el gobierno provincial, de pensar en una alternativa que permita construir en algún momento una o más empresas públicas de alimentos para sustituir parte de lo que es la cadena de producción alimentaria en la Argentina, ¿no? Bueno, como sabrás, desde el pie, esta construcción colectiva que intentamos hacer a través de la televisión es un programa auspiciado por, como habrán escuchado, el Sindicato de Aceiteros, la Federación de Aceiteros y Desmotadores. O sea, es un programa que pone punto o pone la lupa sobre los trabajadores. Y hablando de trabajadores, hoy creo que es el Día del Trabajador Estatal, el día que está saliendo este programa. Le recordamos que nosotros grabamos los jueves, pero sale los sábados, a las 6:30 de la tarde aproximadamente, y queremos mandarle un saludo a todos los trabajadores estatales que están todos peleando por sus salarios, todos, en todos los rubros en donde hay trabajadores estatales. ¿Corren riesgo las fuentes laborales de esta empresa? Bueno, sí, corren riesgos, precisamente por la caída brutal de los niveles de actividad. Y con respecto al tema de los puestos laborales, lo que hay que aclarar es que la empresa que, yo insisto en esto, la empresa que se presentó en concurso se llama Vicentín Sociedad Anónima Industrial y Comercial. El número de trabajadores empleados que tiene esta empresa es casi 1.250. 1.250. Y sabemos, todo el mundo habla de que Vicentín tiene 5.000, 6.000, 7.000. Sí. ¿Dónde están?
Bueno, se trata precisamente de las empresas que o bien son controladas por la empresa concursada, o bien están vinculadas con la empresa concursada, con lo cual el impacto sobre el empleo, en la medida en que esto termine mal, como huele a que termine mal si vamos por este camino, va a ser muy fuerte regionalmente, y además esto va a lesionar no solamente el tema de los puestos de trabajo directos, sino al no pagarle fundamentalmente a los productores agropecuarios, que están más preocupados por la expropiación que por la confiscación de hecho que le haría a Vicentín si no les paga un mango, va a ser formidable. Si yo me tomé el trabajo de mirar, por ejemplo, en algunos casos, cooperativas o productores agropecuarios en localidades muy, muy pequeñas, ¿qué impacto tendría para la región? Y casualmente hablé con un periodista de la ciudad de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, donde le decía, mirá, yo tomé una zona, tomé la zona de Villa María, Hernando, Idiazábal, La Bulash, y junté eso, a ver, y lo miro con respecto al número de habitantes. Bueno, hasta me metí en Matorrales, que es una localidad muy chica. La cooperativa de Matorrales está en serios problemas por la plata que le deben. Y miré la cantidad de habitantes que hay en ese pueblo. Es como decir que a cada habitante va a tener que sacar de su bolsillo 200.000 pesos para que no se caiga la cooperativa de Matorrales. O en Villa María, cada habitante de Villa María, una sociedad conservadora, que votó fuertemente a la derecha, etcétera, debiera sacar de su bolsillo, cada habitante con independencia de ciudad, 1.800 pesos para salvar a los tres acreedores radicados en la zona como consecuencia de los Vicentinos. Pareciera que esto no es importante, no les preocupa tanto como la expropiación. La expropiación daría lugar o abre la posibilidad de recuperar la empresa, en cambio, el no hacer o el hacer por la vía que el juez está ordenando las cosas, va a desembocar seguramente en un recorte brutal de las deudas. Bueno, la idea es no ser pesimista, pero todo pinta mal. Que siempre salimos, la bala no termina saliendo y sale para atrás, y siempre terminan cobrando, digamos, siempre se inunda el mismo, como decía, el inundado nació para ser inundado. Da esa sensación, ¿no? Yo te agradezco mucho, Sergio, haber venido en tiempo en que sabemos que está siendo muy requerido a todo nivel por esta información que vos manejás. ¿A dónde puede encontrar la gente esta información? ¿Dónde se puede meter en internet? Puede buscar el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía Mate, nos pueden buscar... Ponen Mate en el Google y ahí lo encuentran. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Mate en Twitter. Como mate, como el mate. Mate como mate, por supuesto. Como el mate. El mate está acá como una especie de símbolo. Que no lo podemos compartir. Porque no lo podemos compartir, y si el mate no se puede compartir... Pero hace bien la compañía, ¿eh? Sí, un poquito, así, nada más que... Gracias, Sergio. Gracias a vos, Marcelo. Esto fue una edición más desde el pie, complejo, queda abierto, todo esto queda abierto. Les agradezco su compañía, la producción de Tomás Viu, mi nombre es Marcelo Nocetti y nos encontramos el próximo sábado. Chau.